Viajando por la literatura. Episodio La metamorfosis, el espejo del alma moderna. Bienvenidos a Viajando por la literatura, un espacio donde las palabras nos transportan a mundos posibles, donde cada historia se convierte en un espejo del alma. Hoy iniciamos con una frase que será nuestro faro. Hay que inyectarse cada día con fantasías para no morir de realidad. Ray Bradbury. Esta frase encierra el poder que tiene la literatura para salvarnos del mundo cotidiano, de esa rutina que a veces nos apaga. Leer es una forma de respirar arte, de desconectarnos del ruido y de reencontrarnos con nuestra parte más humana. Hoy hablaremos de una de las obras más impactantes del siglo XX, La Metamorfosis, escrita por Frank Kafka. Biografía y contexto. Frank Kafka nació en Praga en 1883. Fue un hombre sensible, marcado por la soledad, la incomunicación y la figura autoritaria de su padre. Trabajó durante años en una compañía de seguros, un empleo que consideraba monótono y deshumanizante. Esa experiencia inspiró una de sus obras más conocidas, La Metamorfosis, 1915. En ella, Kafka proyecta sus sentimientos de culpa, alienación y frustración ante la autoridad, reflejado en la relación entre Gregor Samsa y su padre. El contexto de Europa a las puertas de la Primera Guerra Mundial impregnó sus textos de un tono oscuro y existencial, donde el ser humano aparece perdido, incomprendido y fragmentado. Narración del relato. Un nuevo día comienza para Gregor Samsa, quien se despierta angustiado y preocupado porque se le ha hecho tarde para tomar el tren y llegar a su trabajo. En medio del ajetreo y la confusión, Gregor piensa las consecuencias que puede traer este retraso, tanto para su familia, que dependen económicamente de él, como para su jefe, quien es conocido por su mal carácter. Sin embargo, intenta justificarse al pensar que es la primera vez que le ocurre una situación tan desafortunada. Gregor es un joven viajante de comercio que no tiene vida social, vive prácticamente esclavizado por su trabajo, con el único propósito de sostener a su familia. A pesar de ello, ama profundamente a los suyos y sueña con que su hermana Grete pueda ingresar al conservatorio para continuar aprendiendo a tocar violín. Aún en la difícil situación en la que se encuentra, Gregor sigue pensando en el bienestar de su familia y en el deber que siente de cumplir con su trabajo. Mientras tanto, su madre, preocupada al notar que Gregor no se ha levantado a la hora habitual, le habla desde el otro lado de la puerta para saber qué sucede. Toda la familia se extraña, pues Gregor siempre ha sido muy puntual y responsable. Poco después llega su jefe, alarmado al no verlo en la estación de tren ni en el puesto de trabajo. Gregor intenta responderle, pero descubre con horror que su voz se ha vuelto irreconocible, lo que aumenta aún más la confusión y el desconcierto de todos. Finalmente, después de varios intentos por levantarse, Gregor logra abrir la puerta de su habitación. Al hacerlo, su familia y su jefe quedan atónitos ante la escena. El joven trabajador, siempre puntual y responsable, se presenta ante ellos convertido en una criatura espantosa, un insecto de grandes porciones que apenas puede sostenerse en pie. Su madre, al verlo, lanza un grito desgarrador y se desmaya al instante. Su padre retrocede horrorizado, mientras su jefe da unos pasos hacia atrás y huye despavorido de la casa. Gregor intenta hablar para tranquilizarlos, pero de su boca solo salen sonidos extraños y confusos, imposibles de comprender. Lleno de desesperación y sin entender cómo ha llegado a esta situación, Gregor intenta acercarse a su madre, pero su padre, dominado por el miedo y la repulsión, lo empuja con violencia, hasta hacerlo retroceder a su habitación. Con un gesto brusco, cierra la puerta con fuerza, dejándolo encerrado y solo. Dentro de su cuarto, Gregor comienza a tomar conciencia de su nueva condición. Siente el peso de su cuerpo, las patas que se mueven sin control y la imposibilidad de comunicarse con los demás. El silencio que queda tras la puerta simbolizada no solo su encierro físico, sino también la ruptura definitiva con su familia y con el mundo que conocía. Pasaron las horas
y el silencio en la casa se hizo cada vez más profundo. Detrás de la puerta, Gregor escuchaba los susurros de su familia, el llanto contenido de su madre y la voz temblorosa de su hermana Gret, quien parecía ser la única dispuesta a acercarse a él. Al día siguiente, cuando todos dormían, Gret entró con una cautela a la habitación, dejándole un plato de comida en el suelo. Aunque al principio Gregor no tenía apetito, con el tiempo descubrió que solo podía soportar los alimentos en descomposición, lo que horrorizaba más aún a la familia. Grete, conmovida, trataba de atenderlo en silencio, retirando los restos de comida y manteniéndolos en el cuarto cerrado para que sus padres no lo vieran. Sin embargo, el aislamiento de Gregor se hacía más evidente cada día. La familia, que antes dependía de su trabajo, comenzó a buscar empleo para sobrevivir. Su padre consiguió un puesto como mensajero en un banco, su madre se dedicó a coser ropa para terceros y Gret empezó a trabajar como dependiente. Poco a poco la atención hacia Gregor fue disminuyendo y su habitación se convirtió en un espacio oscuro, olvidado y cubierto de polvo. Un día, Gret y su madre decidieron mover los muebles para darle más espacio. Gregor, al darse cuenta de lo que hacían, sintió una profunda tristeza. Comprendió que al vaciar la habitación estaban borrando los últimos rastros de su vida humana. En un intento por impedirlo, salió de su escondite, trepó por la pared, lo que provocó que su madre lo viera y se desmayara del susto. Al escuchar los gritos, su padre corrió hacia la habitación y, sin medir las consecuencias, le lanzó varias manzanas. Una de ellas quedó incrustada en su caparazón, causándole una herida grave que lo dejaría debilitado para siempre. Desde entonces, Gregor pasó por los días recluido en la oscuridad, sufriendo no solo por su cuerpo lastimado, sino también por el abandono emocional de los suyos. La familia ya no lo veía como un hijo o hermano, sino como una carga de lo que deseaban liberarse. Con el paso de los días, Gregor se volvió cada vez más débil. Apenas se movía y pasaba la mayor parte del tiempo escondido en la penumbra de su habitación. La familia, agotada por el trabajo y la vergüenza de tener una criatura tan espantosa en casa, dejó de preocuparse por él. Solo entraban para limpiar lo necesario y en ocasiones olvidaban incluso dejarle comida. En un intento por mejorar su situación económica, los Ansa alquilaron una de las habitaciones a 3 huéspedes. Aquellos hombres serios y exigentes impusieron un ambiente de orden y silencio en la casa. Gregor se convirtió en un secreto vergonzoso oculto tras la puerta cerrada de su habitación. Una noche, mientras Grete tocaba el violín para entretener a los huéspedes, Gregor sintió una emoción profunda. Hacía mucho que no escuchaba aquella música, y al oír a su hermana tocar el violín, recordó cuando había deseado ayudar a cumplir su sueño de estudiar en el conservatorio. Movido por ese recuerdo y por la nostalgia, salió lentamente de su habitación, atraído por el sonido del violín. Pero cuando los huéspedes lo vieron, gritaron horrorizados y exigieron marcharse sin pagar. Grete, al darse cuenta de la escena, soltó el violín y entre lágrimas declaró que ya no podía seguir soportando aquella situación. Dijo con firmeza que esa criatura ya no era su hermano, Gregor, y que debían deshacerse de ella para poder vivir en paz. Al escuchar esas palabras, Gregor comprendió que había perdido por completo el amor y la comprensión de su familia. Herido en el cuerpo y en el alma, se arrastró hacia su habitación una vez más. Allí, exhausto y en silencio, se recostó en el suelo. En la madrugada su respiración se detuvo para siempre. A la mañana siguiente, la sirvienta fue quien descubrió su cadáver. Con una mezcla de alivio y compasión, avisó a la familia. Al saberlo, los padres y Grete sintieron una extraña sensación de descanso. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se llenó de luz y esperanza. Ese mismo día decidieron salir a pasear. Mientras caminaban por el campo, hablaron de empezar una nueva vida, lejos de la tristeza y el encierro que los habían acompañado. Notaron que Grete, su hija, había crecido y se veía fuerte, llena de juventud. Entonces,
Los padres se miraron y sin dar palabra comprendieron que el futuro de la familia apenas comenzaba. Reflexión final y poema. La historia de la metamorfosis es una metáfora poderosa sobre la soledad del ser humano moderno, atrapado por la rutina, el deber y la incomprensión. Gregor Samsa encarna a todos aquellos que se sacrifican por los demás hasta perderse a sí mismos. Kafka nos muestra que a veces la verdadera transformación no está en el cuerpo, sino en el alma, que deja de sentirse vista. La naturaleza humana fragmentada. ¿Qué nos diferencia realmente de los animales? Nacemos humanos, pero nos moldean como egoístas, hijos de un sistema que devora, un monstruo capitalista. Corremos maratones por callejones de laberintos invisibles, fragmentando la pureza de lo que jamás se deja ver. Esto es para ti, alma distorsionada. Luchas con lágrimas, sudor y sangre por sobrevivir para otros. Y ellos solo te miran como a un objeto útil, exprimiendo tu contenido, hasta derramar tu esencia. Sufriste tanto que llegaste a creer que no valías nada, aplastando como un insecto en la sombra. Pero tu verdad es distinta, tienes un corazón que arde, capaz de ver lo invisible a los ojos humanos. Esta es tu metamorfosis. Descubrir en el dolor que aunque late en ti una fuerza incorruptible, un resplandor que ningún sistema podrá fragmentar. Gracias por acompañarnos en este episodio de Viajando por la Literatura. Recuerda que cada libro es una puerta hacia una nueva realidad y cada historia una forma de entendernos mejor. Hasta la próxima.